buenos días, qué bueno volver al trabajo y encontrar todo de Navidad. Buenos días para Catherine, para Nelson, para Susan y para todos mis compañeros detrás y frente de cámaras de Despierta con CDN. Me siento feliz de volver aquí después de 8 días. Uno siente que ha pasado el tiempo quizás un poco más lento, pero no es así. El tiempo pasa como quiera. Una semana para iniciar con múltiples cosas. Elecciones en Chile, elecciones en Venezuela, de lo que Catherine va a hablar un poco más adelante, pero con cuántas cosas que resaltar y cuántas diferencias entre un proceso y el otro. Y en República Dominicana con números en aumento por el COVID-19 y con la expectativa de si tendremos o no una Navidad abierta, tal como han dicho las autoridades. Y como ustedes saben, el fin de semana del 5G, aunque solamente hay presos 4G, parece que falta uno. Yulisa, bienvenida. Bienvenida, te lo decía hace un par de jornadas, te extrañábamos acá en casa, la audiencia también te extrañaba. Y qué bueno que todo haya salido bien, qué bueno que estés con nosotros para arrancar de nuevo este programa Despierta con CDN, que sin ti, aunque hay que decir Héctor, mi querido Héctor Marte, le pone su sabor, pero sin ti, bueno, le falta ese toque, ese condimento siempre necesario. Además, felicitarte por tu trabajo de ayer en Reporte Especial. Yulisa se bajó de un avión, señores, y ella yo creo que en el avión venía trabajando. Vamos a tener que darle unas vacaciones obligadas de unos, ¿cuántos días que son? 14. Albanelli, son 21 para Yulisa. Porque esa última semana no cuenta. Qué bueno que estén con nosotros hoy 22 de noviembre, queridos amigos de Despierta. Gracias por todos sus mensajes a través de redes sociales. En la jornada previa hablaré de eso solamente en breve. Un proceso electoral en Venezuela, regionales, municipales en ese país, en donde el Estado de Derecho está no solamente de vacaciones, y yo creo que en el exilio. Vamos a hablar de ese particular. Yo sé que Nelson Rodríguez también tiene sus consideraciones al respecto, pero un país en donde definitivamente se le ha quitado el valor, han vaciado de contenido al voto, y eso es lo que se ha traducido en las urnas en una jornada como la de ayer, que hay que ver más allá de ese mapa rojito que les vamos a mostrar en algunos minutos, en donde el chavismo ha arrasado en la gran mayoría de las gobernaciones de ese país. Si la oposición hubiese ganado, quizás hubiese durado eso menos de lo que canta un gallo y hubiesen volteado el contenido de los resultados, porque es a eso a lo que el chavismo nos ha acostumbrado, y quizás por eso la gente decide votar con muy poca claridad. Solamente 40% de la gente va a votar, pero no es el abstencionismo el culpable de ese resultado. Es un gobierno que ha decidido vaciar de voto, de contenido, al voto, ese instrumento sagrado para los que creemos en la democracia. Nelson. Muy bien, muy bien. Se refiere, Catherine, a que Maduro barrió el chavismo. Barrió, sí. Ellos le llaman gobernaturas a las gobernaciones. Gobernaciones, no son gobernaciones. Dicen son ellos gobernaciones. Son gobernaciones. Ganó en 20 de 23, incluyendo a Caracas. Así es. Por eso dice que el mapa está rojito. Está rojo, y lo de Chile fue un fenómeno. Allí ganaste tu Cats. Ahí ganó. Ahí está el mapa rojito, ¿ves? De Venezuela. Solamente el Zulia, el estado portuguesa, y Nueva Esparta, la isla de Margarita, para los que la conocen. Bueno, a lo mejor tenemos tiempo más adelante. Barrió Maduro. Un paseo en bicicleta de canasto, como diría Freddy Veragóico en su comedia. Iba a ser diferente. Y decía que en Chile ganó Katz, un abogado ultraderechista, sí, y ganó Boric, un diputado ultraizquierdista o izquierdista. Entonces se dio por primera vez la historia que ni el centro derecha ni el centro izquierda van a aparecer en la segunda vuelta. No sé qué va a pasar Vendrán todos los Chile. acuerdos. Pero señores, decía Catherine que hoy es 22 de noviembre. Eso fue Yulisa que lo dijo. 22 de noviembre. Yo iba a traer una guira. Está oscuro todavía. Pero me di cuenta que el guirero no es músico. Hoy es día de Santa Cecilia, hoy es día del músico. ¡Ay, qué bueno! ¡Caramba, el músico! Ahora que tú dices Santa Cecilia, ¿te acuerdas de ese grupo? La Orquesta Santa Cecilia. Santa Cecilia. Yo quiero, bueno, a Mucava, la Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines Dominicanos, Almanzor González Canahuate. Tenía su sindicato, los músicos en este país. Ahora yo no sé cómo formarían un sindicato. Se acabó Amucava. Amucava se acabó. Entonces hoy en el Día del Músico de Santa Cecilia no puedo dejar de saludar a la hermana mayor, Yolanda Cecilia Rodríguez. Su hermana. La hermana de este que está aquí, que cumple años en el día de hoy. De este que está aquí, sí. Felicidades sí, para Yolanda Cecilia. Saludos. Y finalmente
hoy es un aniversario más de el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas. Usted dirá, bueno, mandan a Kennedy en el 1963, pero lo sustituyó su vicepresidente Lyndon Johnson, que ganó en las elecciones del 64 y fue el que nos invadió a nosotros. Don Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson. Un presidente que tiene tanto que decir de República Dominicana, o al revés, República Dominicana tiene tanto que recordar de ese presidente. Por eso es bueno recordar el asesinato de Kennedy, porque lo sustituyó Johnson. Ahí está, con música incluida en el Día de Santa Cecilia, el contenido. Aplazan para el jueves coerción contra imputados de Operación Coral 5G. Ministerio Público asegura entramado se habría dado bajo un esquema piramidal con el reclutamiento de militares. Ex jefe de la escolta del presidente Danilo Medina, Julio de los Santos Viola, y otros imputados del 5G habrían omitido y mentido en sus declaraciones juradas. En el ámbito internacional, al menos 5 muertos y 40 heridos fue el resultado de un ataque en un vehículo contra un desfile navideño en Wisconsin, Estados Unidos. En nuestra entrevista central recibimos al abogado Waldo Paulino, representante del general Boanerges Batista y capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, imputados en el Coral 5G. Además estará con nosotros Franklin Dinol, coordinador del movimiento reconocido. A ver cómo amanece el país de cara a la publicación del periódico El Caribe y su portada, y también a cdn.com.do. Ahí está Susan Castaños, lista y recién llegada de por allá, de un sitio lejos, de Turquía. Señores, esa sí es verdad que cogió brisa. Susan, te toca reintegrarte. Buenos días. Buen día, ya veo que no fui la única. A ti también te tocó reintegrarte, saludarte de manera especial también a Catherine y a Don Nelson y a esa audiencia de Despierta con CDN. Conozcamos de inmediato qué fue noticia durante este fin de semana, y lo cual lo es este lunes 22 de noviembre en la portada del diario de Casa El Caribe. Iniciamos con las siguientes informaciones, específicamente de la avenida Duarte con París y los avances en torno a los trabajos de la readecuación, que ya son notorios dichos trabajos que realizan allí para devolver el orden a la emblemática intersección. Continuamos con otras notas, y esta es el presidente de la República, Luis Abinader, quien no ha sido indiferente ante ninguno de los casos con la actual gestión. Y en otra información, el Poder Ejecutivo ha dispuesto por lo menos la creación de 13 fideicomisos, pero mientras algunos defienden ese mecanismo, otros dicen que no está contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas. Ahora hablamos de justicia, ya que el Ministerio Público dice que el subjefe del CUSEP compró al menos 42 propiedades, alegando que 28 de estas se las adquirió en solo 2 años. En otro tema, El Caribe nos habla de la mayoría de proyectos de inversión para el año 2022 que dependen de un financiamiento bancario. Eso a propósito del que el Banco Interamericano de Desarrollo encabeza la lista de organismos a los que el gobierno dominicano acudirá en lo adelante. En el plano internacional, El Caribe nos habla de Chile, donde José Antonio Case y el diputado de izquierda Gabriel Boric encabezan las votaciones. Ambos se disputarían la presidencia el próximo 19 de diciembre, de acuerdo a los resultados preliminares de la primera vuelta celebradas ayer domingo. Continuamos este recorrido con la contraportada de El Caribe con noticias del ámbito deportivo, como esa que vemos en pantalla del criollo Vladimir Guerrero Jr., que aseguró que solo quiere ponerse el uniforme dominicano en el próximo Clásico Mundial. Continuamos con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta sobre la esposa del general Juan Carlos Torres Robiú, Greiby María Cuello Coste, quien habría implementado en el Consejo Nacional de la Niñez CONANI el mismo esquema de corrupción administrativa que tenía su esposo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras notas en nuestro portal digital www.cdn.com.do para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Bueno, duerman con ropa, ¿verdad, Susan? Gracias, Susan. Hasta mañana.
Dice meteorología que hay una vaguada que va a provocar nublados y chubascos dispersos en el país. Se está combinando esa vaguada que está al sur de la isla con los efectos del calentamiento diurno. Eso es lo que va a incidir hoy en el día. Estos fenómenos, o sea, el calentamiento diurno y la vaguada, favorecerán los incrementos nubosos después del mediodía, acompañados de chubascos dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. En cuanto a las temperaturas, serán agradables en la noche y la madrugada hacia las zonas montañosas y los valles del interior debido a la época del año. La temperatura máxima prevista para hoy estará entre 30 y 32 grados y la mínima entre 21 grados y 23 grados. El pronóstico extendido prevé que la vaguada y cercanía del sistema frontal al norte de nuestro país estarán provocando temperaturas más agradables. Ya lo saben, el calor ya se está yendo. Hasta aquí el informe del tiempo. Con Nelson Suriel. Bueno, Nelson, ahí tienes tu piropo en redes sociales. Vamos a consultar sus comentarios en Facebook Live porque dice, te voy a decir, aquí guardé el comentario, que estás en tus aguas, entre esas dos damas, es lo que están comentando en Facebook Live. También está Rosario Rodríguez, saludos para... ¿Usted siente en tus aguas? Hoy que llegó Yulisa, que estoy yo. Sí. Ay, con poca cosa me ahogo yo. Oye. Con esta abundancia. Mira, Rosania Encarnación está con nosotros. Saludos, Rosania, un abrazo para ti. Gracias por enviarnos tu comentario. Ella dice, qué pena que siga ganando Maduro. Es muy duro como están en las calles de Chile, llenas de venezolanos en las calles, con sus niños. Qué triste. Gracias, Rosani, por tu comentario. Totalmente de acuerdo. Tony Coronado dice muy buenos días. Él fue el que dijo que estabas en tus aguas, Tony Coronado. Francisco Aquino Mejía dice bienvenida, Yulisa. Miriam Borges dice, bendecido día a Catherine y a todo el equipo de CDN. Felicidades a la dominicana Génesis Suero, tercera finalista de nuestra belleza latina. Oye, por cierto, felicidades a Miguel Tejeda, que cruzó la bahía de Samaná, tal y como nos lo dijo acá en Despierta con CDN. Un abrazo para ti, para todo el equipo, Miguel. Eres un orgullo de la República Dominicana. Qué bueno que lo logró, ¿eh? Te hago un aporte. Diga. Aquí dice un televidente llamado Nelsito, hijo mío. Ajá. Que se ve muy bonito el set de la decoración. Wow, ¿viste? Claro que sí, Nelsito. Estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que la firma de Nelson está corriendo, la de Albanelli también. Entonces, mira, esto se logró. Mel Argüello está con nosotros, nos habla de los Países Bajos sobre el tema del COVID-19. Dice que hay 3 días de revueltas, quemas de autos, bicicletas, propiedades comerciales. Las ciudades como Groningen, Enschede, espero haberlo dicho correctamente, querida Mel, Tilburg también. Esto es al norte y el oeste del país porque, evidentemente, cuando confinan a la población después de que se han otorgado libertades producto de la mitigación del COVID-19, cuando a la gente la vuelven a restringir, empiezan los problemas. De eso también vamos a hablar acá en Despierta con CDN, pero vámonos a pausa, son las 7:19 de la mañana. Son las 7:25 de la mañana en Despierta con CDN. Hablamos ahora del 5G. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, Emmanuel López, aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los 13 imputados de la operación Coral 5G. Como nos cuenta nuestra compañera Yarilis Calcaño, la decisión fue adoptada a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo para conocer el expediente, y les doy razón, más de 600 páginas tiene el documento. A nosotros por lo menos nos tomó algunas horas leerlo, imagínense a los abogados. La corrupción no tiene espacio donde esconderse en República Dominicana y no podrá esconderse detrás de un uniforme y un rango militar. Con esta advertencia llegó el director de la PEPCA al conocimiento de la coerción que finalmente fue aplazada para que los abogados puedan preparar sus medios de defensa. Los imputados que se encuentran en la sala, todos estuvimos de acuerdo en que se aplazara para nosotros colocar la defensa técnica y la defensa material a la altura de la exigencia de este proceso. Un proceso que a todas luces, lamentablemente, va a tener un final en beneficio de todos y cada uno de los encartados y procesados en el proceso, porque ya lo que hemos visto en el proceso, no hay una sola prueba que vincule a nuestros representados con el hecho que se le incumple. Nosotros representamos a la señora Joana Rodríguez Jiménez. ¿Es la ex esposa del coronel Núñez de Asa? Ella es la madre de 2 niños
del coronel, una de 11 años y otro de 4 años de edad. Es decir, entendemos que ella tiene arraigo. El abogado Julio Curi representa al general Julio Camilo Santos Viola, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, quien según el Ministerio Público es uno de los cabecillas de la presunta red de corrupción que habría desfalcado al Estado con más de 4.500 millones de pesos. Todo esto es hipótesis. Lo que pasa es que la sociedad se escandaliza porque utilizan eufemismos, hipérboles con el fin de encender la alarma social. Santos Viola, junto a los generales Juan Carlos Torres Roviú, exdirector del CESTUR, y Boanerges Reyes Batista, habrían creado un entramado militar utilizando empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de las instituciones en las que tenían influencia para supuestamente suplir combustibles y otros insumos que no eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer los fondos. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia. Coral 5G es una continuación de la operación Coral que tiene como principal imputado al general Adam Cáceres Silvestre. El interés del Ministerio Público es que ahora ambos casos vayan a un mismo tribunal. Para los imputados, el órgano persecutor pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. Yarilis Calcaño, CDN. Fíjense, según la investigación del Ministerio Público, la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística se habría dado bajo un esquema tipo pirámide con el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones. Rentería Montero tiene la historia de este modus operandi. En el expediente del caso Coral 5G se establece que los encargados del reclutamiento de los militares eran José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Edison Brens Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario. Posteriormente, los candidatos eran presentados a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien se encargaba de depurarlos junto a Rafael Núñez de Asa. Una de las principales condiciones de los militares reclutados era que pertenecieran a otras instituciones y sin funciones específicas. Concluido ese proceso, era el propio general Juan Carlos Torres Roviú, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, hoy Politur, quien aprobaba los nombramientos de los uniformados a ser colocados en la nómina de la institución. Una vez dentro del sistema, los agentes devengaban salarios de entre 20.000 y 70.000 pesos mensual, monto que debía ser devuelto en su totalidad a los denominados cabezas recolectoras, quienes lo transferían a Raúl Alejandro Girón Jiménez, que posteriormente lo entregaba a Rafael Núñez de Asa. Con el dinero en mano, este último se encargaba de dividirlo entre los generales Juan Carlos Torres Roviú y Adán Cáceres Silvestre, además de otros 4 altos oficiales. El promedio de lo recolectado a través del supuesto entramado con la nómina del CESTUR era de 6 millones de pesos cada mes. Detalla el expediente de más de 600 páginas que otra de las modalidades utilizadas por el entramado para la distracción de los recursos del CESTUR y el CUSEP eran contrataciones ficticias para suplir combustible, materiales y servicios, los cuales nunca fueron entregados. Rentería Montero, CDN. Bueno, hablamos también de este caso y es que el ex jefe de escolta del expresidente de la República, Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, está también imputado en este caso Coral. Él declaró bienes que alcanzan los 60 millones de pesos. Solo en 2020, este militar adquirió 12 solares, solo en 2020, 12 solares valorados en aproximadamente 25 millones de pesos. A continuación veamos un reporte con Yarilis Calcaño, donde nos presenta también los bienes e inmuebles que figuran en la declaración jurada de patrimonio, pero de los otros 2 generales de los que hablábamos y que están también involucrados en este caso. De acuerdo con la declaración jurada de bienes presentada por el general Santos Viola, este registra un importante patrimonio que observa su mayor crecimiento en el 2020. De un total de 14 solares declarados y que totalizan unos 30.461.000 pesos, 12 fueron adquiridos en ese año.
El alto militar declaró además 3 parcelas por un valor total de 8.234.000 pesos, 2 apartamentos de 8 millones de pesos cada uno, una residencia valorada en 1.050.000 pesos, además de una jipeta Honda CR-V 2016 de 1.400.000 pesos. También registró 3 cuentas de ahorro que suman 5.911.000 pesos. Sin embargo, el salario devengado era de apenas 191.000 pesos. Es por esto que el Ministerio Público sostiene que al realizar una comparación de los ingresos percibidos y la cantidad de bienes adquiridos, no hay una correlación entre los mismos. Por su lado, el general Juan Carlos Roviu, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, también vinculado a la supuesta red, declaró 2 solares que suman 2.415.000 pesos, un apartamento valorado en 8 millones de pesos, una granja valorada en 8 millones de pesos también, una jipeta marca Chevrolet Tahoe del 2017 de 2.531.000 pesos, una BMW del 2016 de 2.861.000 pesos, así como 25 tareas de plantaciones de yautía valoradas en 1.200.000 pesos. Entre sus productos bancarios figuran 8 cuentas de ahorros y corrientes que totalizan 5.316.000 pesos y una en dólares de 10.763. También 3 certificados de inversión por 5.061.000 pesos. Según los documentos, sus salarios sumaban 221.000 pesos, además de una asesoría externa por un valor de $6.500. Finalmente, con relación al general Boanerges Reyes Batista, entre sus bienes figuran un apartamento valorado en 10.500.000 pesos, 13 cabezas de reses de producción lechera por un valor de 252.000 pesos, 200 cerdos para crianza y carne valorados en 675.000 pesos, 3 cuentas de ahorro con 2.822.000 pesos y un certificado financiero de 1.300.000 pesos. Su salario fijo era de 187.300 pesos. Por salud pública también devengaba otro salario de 32.562 y sus 2 especialismos sumaban 75.000 pesos. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, como les comentaba hace un momento, el expediente que ha presentado el Ministerio Público para solicitar la medida de coerción es bastante amplio. Tiene más de 600 páginas y allí se presentan los principales, digamos que argumentos para solicitar una medida de coerción, donde el Ministerio Público entiende, y eso es lo que manifiesta al tribunal, que todos ellos tienen elementos para sustraerse del proceso penal. Dice ese documento de la medida de coerción que estos militares participan en una especie de estructura piramidal donde ellos capturaban, digamos que localizaban nuevos militares para alimentar esa estructura. Con los salarios de esos militares, que no recibían salario ninguno, porque la mayoría eran de 30.000 pesos y ellos se quedaban con 27, la estructura del 5G, y solamente les dejaban a esos otros militares 3.000 cuando le dejaban, pues de esa manera se fue alimentando un fondo económico que se retiraba en efectivo y se manejaba en efectivo. Dice el Ministerio Público que el dinero se trasegaba en sacos y en bolsas y que inclusive las operaciones económicas que se hacían a propósito de esas recolecciones se hacían también en dinero en efectivo, que los apartamentos y las propiedades que compraron estas personas los compraron con dinero en efectivo en su mayoría, y que el apartamento de Balcones del Atlántico que se le atribuye al señor Roviu se compró en efectivo. Inclusive hubo una especie de altercado con el propietario porque se trató una negociación al principio y terminó siendo inclusiva en otros aspectos, según dice el mismo documento. Pero además que ellos falsearon la declaración jurada, y un método para falsear la declaración jurada es abultarla. Esto ya ustedes saben que es un método conocido, porque simplemente se trata de tratar de aparentar una cantidad de dinero que a veces no tienen
pero que es con lo que piensan salir. Y otras de las formas es poner menos de lo que tienen, pero equilibrar con montos en préstamos, grandes cantidades de deudas, para de esta manera entonces distraer la atención de las autoridades que supervisan estas declaraciones juradas. Yo creo que aquí hay que también hacer un acento de responsabilidad en el Departamento de Declaraciones Juradas de la Cámara de Cuentas. Ahí hay un departamento que está solamente para esto y a mí me parece que puede hacer un poco más. Otras de las cosas que dice el documento del Ministerio Público que realmente llaman la atención es que es la esposa de Torres Roviú la que recomienda la misma estructura a José Ramón Peralta para que sean nombrados en CONANI, y que es José Ramón Peralta quien autoriza la designación de todas estas personas en los puestos administrativos de CONANI, y que allí, en esa estructura mafiosa, dice el Ministerio Público, no nosotros, se manejaron más de 400 millones de pesos en solo un par de meses. Hablar de que en CONANI se manejó una estructura para distraer fondos del Estado es darle un peso diferente, porque aquí sí se habla de un acto criminal. Porque en CONANI el dinero se utiliza para sacar niños que son abandonados, darles comida, un lugar para quedarse, una cama y atención psicológica. Y si es cierto que se distrajeron más de 400 millones de pesos de CONANI para llevárselo a los bolsillos de un grupo de militares y la esposa de Roviú, entonces yo creo que ahí debe haber más gente presa, porque eso sí de verdad que va a tener un peso importante para la psiquis de la sociedad. Pero además, establece el Ministerio Público en ese documento que todos los gastos personales de esta estructura, en este caso mencionada por Torres Roviú y el señor Núñez de Asa, se utilizaba además para pagar todos esos gastos personales, desde las tarjetas de crédito hasta los colegios de los hijos, que las tarjetas de créditos de la esposa del señor Roviú se pagaban con dinero del CUSEP, las de Roviú también. El dinero del mantenimiento de todas sus casas se pagaba también del dinero de los impuestos de todos nosotros. Y hay un punto muy importante. Estos señores, individuos, trasegaron dentro del sistema financiero nacional más de 4.500 millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿cómo pasó esto sin levantar ninguna alarmas? No hubo, desde la oficina que trabaja con las alertas para determinar quiénes pueden y no manejar ciertas cantidades de dinero, no hubo una alerta a la Superintendencia de Bancos. Tuvo la Superintendencia de Bancos de ese momento que ver con que se trasegaran en cuentas bancarias en el sistema económico formal más de 4.500 millones de pesos y que no pasara nada. Vaya usted a depositar $1 millón de pesos para que usted vea si usted no tiene que llevar hasta el acta de nacimiento de su bisabuela. Vaya usted a cambiar cheques por más de 300.000 pesos, no por millones como lo hacían ellos. Y dígame usted si a usted no le piden absolutamente todo, si usted no se siente altamente cuestionado, pero a esta estructura no. Y no se puede hablar solamente del Banco de Reservas, que era donde estaba la sucursal 550, que era el alias de la gerente de esa sucursal de la Avenida Venezuela. Porque una sucursal no puede manejar bajo 3 nombres, una cantidad de dinero como esta y que a nadie más de esa entidad bancaria le llame la atención. No tenía supervisor en la alias 550, no tenía ningún gerente por encima cuando ella era apenas gerente de una sucursal. Yo creo que aquí quedan todavía muchas preguntas. Y era una actividad que aparentemente estaba a la vista de todos. Involucraron familias. En el caso del señor Núñez de Asa, de Viola, del otro, involucraron desde las suegras hasta los compadres. Ahí la suegra tenía propiedades que no sabía, el compadre prestó la cédula, los padres de la señora, de la esposa de uno de los involucrados, estaban también con cantidades de propiedades millonarias que ellos no tenían la menor idea. La señora era conserje, el otro señor tenía un trabajo también de pocos ingresos, pero
en la formalidad eran multimillonarios. O sea, que se fueron más allá inclusive de los escrúpulos. Y simplemente uno se queda preguntándose cómo se hace todo esto sin complicidad de otros que están arriba. Pero uno se hace más preguntas todavía, Catherine, Nelson. ¿Se sigue haciendo eso en este momento? ¿Se siguen utilizando las nóminas de militares para enriquecer ministros de seguridad, secretarios de defensa, comandantes de diferentes instituciones, jefes de brigada? ¿Se sigue haciendo esa práctica ahora? Porque si estos lo hacían y ya lo agarraron, bueno, las pruebas que hablen sola y los tribunales que determinen, pero esa práctica continúa. ¿Cuántos de esos generales, cuántos militares que tenemos en este momento y policías pueden justificar lo que tienen con los salarios que reciben? Y muchas personas han criticado la actividad del Ministerio Público en ese escarceo en sectores militares. Y dicen que es peligroso. Yo creo que más peligroso es permitir que esto continúe como va. Yo creo que es más peligroso seguir viendo cómo la corrupción se mantiene enquistada en los sectores militares y no se resuelve por temores políticos. A eso hay que ponerle un coto, y yo creo que es loable lo que está haciendo el Ministerio Público, que todo se basa en pruebas, porque es mejor tener un culpable suelto que un inocente preso. Pero si las pruebas son, como dice el Ministerio Público, que las tiene, entonces yo creo que se va a dar un gran ejemplo. Yo iba a referirme exclusivamente al asunto de la presunción de inocencia que abordaba aquí el viernes, porque estas son las pruebas del Ministerio Público, eso es la investigación del Ministerio Público, y eso veremos después en un juicio oral público y contradictorio, y hasta que haya una sentencia en firme. Exacto. Donde para el asunto. Por eso es lo que hizo el Ministerio Público. Pero voy a invertir la intervención para aprovechar eso último que dice Yulisa, que si era solo ahí que se daba a nivel de la Guardia. Yo creo que no. Muchas de esa práctica de tener policía, militares subalternos en nómina, del jefe cobrar los salarios, los sueldos, retenerlos y después pagar, de los agentes que están asignados, que tal supermercado tiene 200, el jefe se queda con eso. Hay mucha de esa práctica en la Guardia. Por eso sería interesante ver si se está poniendo el enfoque en estos dos, en Sectur y en los ayudantes militares, porque está picándole los flies cerca al Nilo, o si va a ser un asunto que va a abarcar a todas las Fuerzas Armadas. Entonces el asunto es delicado por lo siguiente. Tengo entendido, y hay pruebas documentales de eso, que el Ministerio de Defensa en este caso le prestó toda la atención al Ministerio Público. Cada vez que solicitaban, mándenos a fulano, ahí va fulano. Mándenos a fulano, ahí va fulano. El Ministerio de Defensa estuvo integrado y colaborando con la investigación. O sea que no hay interés, por lo menos en esta jefatura, la de Diamorfa. He intercambiado 2 veces mi vida con Diamorfa en ambiente social, así que no es amigo mío ni nada, pero sí me consta, porque vi la documentación, que el Ministerio de Defensa estuvo colaborando abiertamente y de manera transparente con el Ministerio Público. Y ahí me llama la atención porque se dio la misma espectacularidad de siempre. Por ejemplo, si a Robiú lo pidieron por tantas veces y la última vez lo interrogaron por 5 horas, ¿por qué lo del allanamiento? Si tenían semanas, meses investigando a esa gente y llamándolo a cada rato. Dice Yulisa que tal vez el 5G son 5 generales. Ella dice, hay 3. Pero puede ser el 5 Girón. También. El 5 Girón, porque yo memorizo 3 de lo que mencionó Girón. Sí. A Robiú, a la de la bancaria. Sí. A la gente bancaria. Porque Girón no mencionó nombre ni nada, sino una sucursal bancaria en la que se hacían las transacciones porque no había manera de mover tanto dinero que no levantara sospecha. Incluso en esa sucursal bancaria, con un cheque de administración de 4 millones, ¿te lo hacían efectivo? Tengo entendido también que esa sucursal, que esa 550, ¿cómo que se llama? Alias 550. Alias 550 fue cancelada ipso facto del Banco de Reserva. O sea, desde que habló Girón. Desde que habló Girón está afuera. Y yo me imagino que el banco haría su seguimiento, su investigación, porque realmente era mucho el dinero que se movía por ahí.
Pero lo que quiero resaltar es que en este caso, como en casos anteriores, se ha dado una espectacularidad. El expediente se conoce en detalle ayer, pero en muchas manos estuvo el mismo viernes. Ayer fue que se masificó, o sea que eso llegó a los medios concomitante con que fue depositada la solicitud de medida de coerción y se repite la práctica que viene del Ministerio Público. Me imagino que de ahí es que está la filtración, entonces se hace todo este desmenuzamiento de los expedientes. Yo creo que eso daña el proceso, ese alboroto daña el proceso. Creo que la presunción de inocencia es un punto del derecho nodal, eso tiene rango constitucional en varios aspectos y hay que enfocarse en eso y aprender la experiencia. Por ejemplo, los casos de Waldo y Heidi Musa, esos quedaron embarrados. Incluso hasta el mismo Walter Musa, el alcalde, tuvo que hacer muchísimas aclaraciones porque lo querían meter por las relaciones de dos sobrinos con un supuesto cabecilla de la banda aquella Falcón, pero quedaron embarrados. Yo podía decir lo mismo de Moya. Está libre con 1 millón, pero Moya fue crucificado, muerto y sepultado, y está en su casa ahora con una garantía. Entonces es delicado el asunto de los nombres y de todo ese tipo de cuestiones. La exposición de fotos. Y la misma foto, la misma cosa, el allanamiento en la casa. Yo creo que hay una cosa que se llama lealtad procesal. Que me dicen lo que saben de eso, que cuando se da el populismo penal, los jueces violan lo que se llama la lealtad procesal porque se le hace difícil, muy difícil, ir contra la corriente. Casi imposible. Incluso satirizaba Catherine el viernes. 18 meses, caso complejo. 18 meses, caso complejo. Todo eso es libre. Eso ya es del libro. Quiero centrarme nada más en la presunción de inocencia, independientemente de la validez, porque hay muchas de las cosas que se dicen ahí. Y reitero lo de la guardia. No creo que deben lodarse a toda la guardia, pero ahí hay un modus operandi, así en Sectur y Sectur, en esos dos C, hay un modo operandi que funciona en todo el estamento militar. Entonces hay que ir profundizar y perderle el miedo a la guardia en este país. Pero le saco su comida aparte al Ministerio de Defensa, que estuvo integrado y cooperando con esta investigación. Y qué bueno que tú dices eso del Ministerio de la Defensa, Nelson, porque brevemente para concluir con esta parte de los comentarios, el 7 de mayo el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en donde se desligaba de todas las actividades irregulares, ilícitas. Ese comunicado está firmado por toda la plana mayor, por el Estado Mayor General, así se llama, por Carlos Luciano Díaz Morfa, por Víctor Aecio Mercedes Cepeda, que es el Mayor General del Ejército de la República Dominicana, también por el Vicealmirante de la Armada. En fin, ahí está todo el Estado Mayor firmando y diciendo que ese tipo de actuaciones no encontrarán cobijo en las filas militares y que tendrían que responder ante la justicia. A mí lo que me gustaría ver es en 6 meses, porque de esto ha pasado 6 meses, ¿hay alguna nueva investigación de la cual ese Estado Mayor pueda hablar? Evidentemente mucho se estará manejando desde la perspectiva de lo secreto por la investigación misma, pero sí es bueno que si el Estado Mayor Conjunto está convencido de que este tipo de prácticas no infectan al cuerpo en su mayoría, pues entonces que saquen a las manzanas podridas a tiempo, antes de que definitivamente el hedor sea tal que nadie quiera pasar ni siquiera cerca de la institución del orden. Vámonos a una pausa. Son las 7:55, estamos de vuelta a Despierta con CDN y a propósito del caso Coral 5G. Hoy recibimos al doctor Waldo Paulino, quien es el representante del general Boanerges Batista y del capitán de navío Franklin Antonio Mataflores, ambos involucrados en este proceso, en esta acusación del Ministerio Público que lleva una cantidad importante de violaciones al Código Penal. Abogado, buenos días. Sí, buenos días. Honorable Yulisa, Nelson y Catherine, dándole las gracias de antemano por la invitación a su espacio dentro de Despierta con CDN. Listo y tendente para lo que ustedes entiendan
que le podemos ayudar. Abogado, la acusación del Ministerio Público, bueno, cuando yo estaba en la universidad decíamos, le metieron el código. Yo sé que usted también escuchó esa frase y la comprende. A los imputados del 5G le han imputado prácticamente el código, asociación de malhechores, desfalco al Estado, coalición de funcionarios y una cantidad de articulados del Código Penal de los cuales ahora tienen que defenderse. Pero entre todo, el relato del Ministerio Público es terrible, porque habla de sustracción de fondos que pertenecían a otros militares, compañeros de armas, que le quitaban el salario, prácticamente el 98% del salario, para quedarse con ellos y sustraerlo, sustraer dinero de la inteligencia del Estado para llevárselo a los bolsillos y simplemente disfrutarlo o tirarlo para arriba. Comprar bienes, adquirir bienes producto del dinero mal habido, robado de la inteligencia del Estado y de la comida de los otros militares, creo que son imputaciones importantes. ¿Cómo recibieron ustedes la acusación? Quiero saber si ya la terminaron de leer, pidieron tiempo para el conocimiento de la medida de coerción, porque no se habían empapado bien del documento porque se los entregaron tarde, según vi que ustedes mismos dijeron. Cuéntenos usted, como el abogado de estas dos personas, ¿cómo reciben ustedes esta carga de imputaciones? Sí, mire, en principio, el Ministerio Público, como le ha establecido usted, le ha descargado el Código Penal y leyes adjetivas a esa no acusación, sino una solicitud de medida de coerción. Cuando usted se va al fondo de dicha solicitud, el mismo Ministerio Público establece una tipificación de manera provisional. O sea, ¿qué da a entender bajo esa circunstancia? Que ciertamente ellos le pueden descargar hasta el Código Napoleónico a esa solicitud de medida de coerción, pero eso no quiere dejar dicho de que esas tipificaciones penales se la vayan a introducir a nuestros patrocinados, porque recuerde que es una solicitud de medida de coerción a la cual tenemos que esperar lo que establece la normativa procesal penal en su artículo 294 tendente a la acusación ya per se, que de eso sí entonces yo podría defenderme. Pero ahora hay una solicitud que yo lo que tengo que demostrarle tanto a la sociedad como a ustedes, que nuestros patrocinados tienen el arraigo suficiente para por lo menos conocer su proceso en libertad como manda la normativa procesal penal, tendente a que la prisión es la excepción. Lo que pasa es que se ha festinado mucho de que siempre el Ministerio Público solicita prisión preventiva en contra de los justiciables, porque serán imputados ya después que tienen una medida de coerción. Hasta tanto es un ciudadano que goza de una presunción de inocencia, tal como lo había establecido Nelson. Por lo que esos articulados a mí ni me trae preocupación, ni mucho menos, porque establecen asociación de malhechores. Este Ministerio Público tiene que demostrar la asociación de malhechores. Ellos establecen prevaricación. Ese Ministerio Público tiene que determinar si es real y efectivamente hay prevaricación. Viendo yo la noticia esta mañana, por medio a su espacio, establecen un apartamento de 10 millones de pesos enfocado a nuestro patrocinado Juaneller Reyes Batista. Pero ese Ministerio Público no le dice que ese apartamento de 10 millones de pesos que figura ahí está financiado mediante una entidad bancaria de este país. Fue mediante financiamiento. Y una persona que ha depravado o que se ha lucrado del Estado Dominicano estará pidiendo financiamiento. O sea, son cosas que ciertamente hay que ver, porque hay que darle el principio de oportunidad al Ministerio Público, y está bien que ellos investiguen, pero vamos a ver allá. Siempre el 90% de los procesos se le caen al Ministerio Público. Y caso reciente fue el caso donde estaban ligando a estos funcionarios con el caso de Brasil. Odebrecht. O sea, había una cintila de personas que después en el camino fueron desechadas. Lo mismo va a pasar con este proceso. Abogado, hablemos de la relación que establece el Ministerio Público que existía entre su defendido Juaneller Reyes y la pastora Rosy Guzmán. Según lo que usted ha podido revisar, ¿en qué consistía esa relación? El Ministerio Público argumenta una suerte de testaferrato. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál es el argumento de la defensa? No, lo que pasa es que es real y efectivamente nuestro patrocinado solamente lo traen a este proceso porque él adquirió con los ahorros de toda su vida
y con los ahorros de su esposa, hacer una propiedad, comprar un solar y hacer una casa ya de retiro, su casa para vivir con su esposa, con sus hijos. Y de ahí es que vienen a interponer acusaciones, establecer situaciones. Cosa esta ya que en un juicio, como lo estuvo diciendo también Nelson, en un juicio oral público contradictorio se determinará si existe responsabilidad o no. ¿Cuáles eran las propiedades de Boanerges Reyes? No, la casa en la cual la periodista Nuria Piera sacó en evidencia, y él es propietario de una de esas casas. Simple y llano como eso. Y nosotros no estamos desmintiendo eso, es un hecho no controvertido. Y por esa casa que él ha sido ahora imputado en este proceso. ¿A qué valor ascendía la casa? El valor a la casa ascendía a una suma que todavía nosotros estamos ponderando los montos porque estaba a medio hacer, todavía la casa no estaba concluida. Mal haría yo en darle un precio sin darle la tasación correspondiente o dar la tasación real de la misma. Pero es una casa que real y efectivamente no tenemos ningún tipo de objeción en que si nosotros la adquirimos, o sea, nuestro patrocinador la adquirió de manera lícita, real y sin ningún tipo de acto doloso. Abogado, una de las cosas que argumenta el Ministerio Público es que el financiamiento y el endeudamiento era el modus operandi para estos militares poder justificar lo que recibían de una manera, digamos que, oculta. Y dice justamente que tomaban préstamos para intentar justificar y lavar el dinero que recibían de una forma malavida de los recursos del Estado. Y que su estilo de vida no era compatible con el salario y los ingresos que tenían dentro de las instituciones castrenses del Estado. ¿Cuánto ganaba el señor Boanerges? Mire, con relación a eso, de que el estilo de vida de nuestro patrocinado, ¿qué quiere dejar dicho el Ministerio Público? Que era ostentoso. Un ciudadano militar que en 15 años no ha cogido vacaciones, trabajando y trabajando. Un ciudadano militar que el Ministerio Público lo que ha querido establecer es la aquiescencia de que supuestamente distraían los bienes o figuraban los bienes mediante modalidades de testaferrato o mediante modalidades de simulacro. Eso no es así. Eso lo está diciendo el Ministerio Público. Nosotros en su momento vamos a refutar eso, pero en derecho y en hechos y con documentaciones reales. Porque una cosa es lo que diga el Ministerio Público. ¿Cuánto ganaba el señor Boanerges Él como general ascendía 200 y algo de miles de pesos al mes. Abogado, vamos a creer... Conjuntamente con su especialidad. Vamos a creer lo que usted dice de su defendido. Entonces, ¿a qué se debe la acusación? Se está manejando mucho en los medios que podía tratarse de un asunto de persecución política por su cercanía con el expresidente Danilo Medina. ¿Ustedes no manejan esa variable? Mire, yo con relación a eso, primeramente soy apolítico, nunca he votado en mi vida. No, pero usted lo que es abogado soy abogado. Lo que usted sea no vale en este caso. Eso es de que si hay una persecución política sabrán ellos y sabrá quién lo estará diciendo. No, pero usted descarta eso. Yo descarto en el caso de su defendido. Con relación, que no hay persecución política. No hay. Ni ningún interés de perjudicar a terceros. Bueno, él fue cercano al expresidente Danilo Medina, pero eso no quiere dejar dicho que sea mediante una persecución política. No entendemos. Nosotros sí sabemos que hay una imputación, no una acusación, una imputación en el cual lo quieren venir a traer, que vamos a ponderar el jueves a ver si el juez de las garantías entiende que puede ser sometido a una medida de coerción. Eso es lo que vamos a configurar ese día, si pasa a la audiencia ese día. Abogado, el mayor Raúl Alejandro Girón declaró ante el tribunal en el conocimiento de medidas de coerción del caso Coral una serie de irregularidades según su argumento. ¿Ha podido usted revisar en detalle su declaración? Y la pregunta que se me ocurre hacerle sobre este particular es si al general Boanerges, Reyes Boanerges, el Ministerio Público le ha ofrecido que haga algún tipo de colaboración, tal y como ocurrió con el señor Girón.
Mire, con relación al caso del señor Girón, que se denominó el caso Coral, yo lo que pude ver en la prensa fue que él estuvo imputando a varias personas, incriminando a varias personas, cosa esta que la Constitución prohíbe. No sé cómo ese juez de la garantía permitió esa situación de que un imputado esté incriminando a otro imputado, siendo él imputado. Y esa no era la etapa a procesar para que esa persona fungiera como testigo, porque el testigo tiene una particularidad y es que tiene que declarar bajo la fe y juramento ante el juez correspondiente. No sé cómo se entendió, una cosa es lo que él diga, y por lo que él diga una cosa no destruye bajo ninguna circunstancia la presunción de inocencia que tiene mi patrocinado. Y con relación... Pero lo mencionó, o sea, yo le hago la referencia porque Girón mencionó a Boanerges Reyes. Es lo que le digo, una cosa es que él lo mencione, él puede decir todo lo que él quiera. Ahora, en derecho es que tienen que probar si él tiene algún tipo de responsabilidad o no con relación al hecho. ¿El Ministerio Público le ha ofrecido algún tipo de colaboración a Reyes Boanerges? ¿Y qué tipo de colaboración le ha ofrecido? Quizás la misma que le ofrecieron a Girón. Es que el Ministerio Público lo que hizo fue que le violó los derechos constitucionales a nuestro patrocinado, citándolo para que comparezca por ante la Procuraduría especializada, el PETCA, de la corrupción, a las 3 de la tarde, y vino a ejecutarle supuestamente, una orden de arresto. O sea, él quedó detenido desde las 3 de la tarde. Del día 17 de noviembre del 2021. Fue citado, automáticamente fue citado. Él me estuvo llamando, el ciudadano Reyes Batista y Franklin Mataflores, y más nunca pude yo comunicarme con ellos. Entiendo yo que el Ministerio Público lo tenía ya secuestrado. Automáticamente quedó incomunicado a las 3 de la tarde, subiendo a la 4ª planta de la Procuraduría General de la República. Pero le dieron la oportunidad de llamar a su familia para que llamaran a usted como su abogado. Acabo de establecer de que él me estuvo llamando al momento de ingresar, después que ingresó. Pero eso fue a usted, pero todos los apresados tienen derecho a llamar, a tener contacto con su familia o su representante para saber que están detenidos. ¿Se dio eso en este caso? ¿Usted sabe lo que se dio? Que la esposa de nuestro patrocinado, los familiares y yo como su abogado me vine a dar cuenta que estuvo preso por la noticia. Por los medios de prensa y comunicación, fue que nos dimos cuenta que ya él quedó detenido. A ese nivel fue que se prestó el Ministerio Público. Y si ustedes han visto las declaraciones de nosotros, hemos establecido desde el primer momento que comenzamos a asumir la defensa del ciudadano Boanerges Reyes Batista y Franklin Mataflores, habíamos establecido de que ni siquiera nos dejaron ver a nuestro patrocinado ya cuando estaba en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, y que lo habían apresado sin estar la presencia del licenciado Waldo Paulino. Eso es el 17 que ocurrió el apresamiento. Han pasado 5 días desde ese momento. ¿Cuál es la situación actual de sus defendidos? No, la situación actual, ellos están confiados, son inocentes, se declaran inocentes. Entienden ellos que no saben por qué lo tienen ahí. Si por el simple hecho de que Yulisa vaya a comprar una casa, o en su defecto entre Catherine, Yulisa y Nelson quieran hacer una casa ya para vivir tranquilo después de su ejercicio laboral del periodismo, si eso constituye una agresión a la normativa procesal o a la normativa penal, si eso es un delito, porque vamos a caer presos casi todos, porque yo estoy trabajando hoy día a día para luego tener un porvenir junto a mis hijos, y porque yo luego que tenga 30 años de ejercicio ininterrumpido, ostente una casa, sea de veraneo, ostente un apartamento, ¿cree usted que entonces yo en el derecho me manejé mal? No. ¿Cuántas veces fue citado Boanerges? Única y primera vez. Automáticamente fue citado, él compareció, y a partir de las 3 de la tarde no supimos más de él. Fue apresado automáticamente. Y desde el momento en que Girón lo mencionó, no lo habían citado, y ustedes no habían hecho como abogados de defensa ningún acercamiento, porque bueno, me refiero, este señor Girón acusó a Boanerges Reyes de ser uno de los que formaban parte de un entramado. Fueron sus declaraciones. En ese momento ustedes no se acercaron al Ministerio Público o nada. Mi querida analista, quiero establecerle que en el derecho la palabra vuelan. Lo que está escrito es lo que prevalece. Yo no puedo acercarme ante el órgano persecutor sin haber sido llamado o convocado debidamente. O sea, porque me mencionen por ahí, digan, el licenciado Waldo Paulino hizo esto o aquello, yo voy a tener que ir ante esa persona. No. Ahora, cuando fue convocado, sí. Lo que pasa es que le digo algo, querido abogado. Usted me dice analista. Yo sé
mucho de lo que significa la honra y la moral. Y si mi nombre se ve involucrado en un caso de corrupción, créame que quizás seré yo la primera que acuda ante quien me está acusando precisamente para desmentirlo. ¿O no? Sí. No es el caso de Roviu, yo creo que está por aquí tuvo Roviu. No, todo depende. Y él fue mencionado igual que Weganel, ya lo mencionaron. Sí, pero es lo que le digo, yo en su momento sí le hice la recomendación a él ni que diera declaración a la prensa, mucho menos de que fuera ante el Ministerio Público. En su condición de militar, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Ir ante el Ministerio de Defensa y convocarlo por la vía correspondiente. Cuando sucedió eso, entonces nos presentamos. Tengo entendido que eso fue lo que se hizo. Sí, se hizo, eso claro, fue lo que se hizo. Ciertamente. Y lo dejaron preso el mismo día. Exacto, desde las 3 de la tarde. Desde que ingresó. ¿Se ha comunicado usted telefónicamente o lo ha visto físicamente con sus detenidos? Lo he visto en 3 ocasiones. Lo vi el viernes cuando lo apresaron, no lo pude ver. El sábado lo vi y lo vi ayer domingo cuando estuve ya en la audiencia. ¿Le están respetando derechos? ¿Tiene acceso a comida, agua potable? Sí, condiciones mínimas de... Bueno, en su condición está preso, pero las condiciones que emite el régimen penitenciario que se está utilizando hoy en día. El Ministerio Público ha presentado una cantidad de documentos. Bueno, nosotros los vimos en copia digital en esta solicitud de medida de coerción, donde establece medios de pago y medios financieros, pruebas de medios financieros que involucran al señor Boanerges, al señor Mata, a Flores y a todos los demás que están ahí. Hay o tienen ustedes, aunque en la medida de coerción solamente se intenta destruir el argumento del Ministerio Público de que la persona puede sustraerse del proceso, eso es lo único que se conoce, y ustedes presentan métodos de arraigo o demostración de arraigo, pero ¿tiene usted conocimiento, tiene ya cómo tener acceso a cómo, digamos que debilitar ese argumento de los documentos financieros que lo vinculan? Mire lo que pasa con eso, Yulisa. El Ministerio Público, en virtud del 226, hace una solicitud de medida de coerción ante el juez de la instrucción correspondiente y emite una cintila probatoria de elementos que pueden ser usados en contra de nuestro patrocinado. Esa cintila probatoria yo no le puedo dar el mérito en este momento para refutar en hecho o en derecho. Yo lo que tengo que sí refutarle al Ministerio Público es que nuestro patrocinado goza del arraigo que establece el artículo 229 de la normativa procesal penal. Teniente que tiene su arraigo laboral, su arraigo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso que nos estamos enfocando en el día de hoy. Ahora, ya cuando ellos sometan su acusación, pues veremos la acusación, la analizaremos y ahí sí le digo yo cómo le vamos a refutar al Ministerio Público. Imagino yo, abogado, que desde la mención de Girón ustedes han estado preparándose, imagino yo, para esta situación que se veía venir. Bueno, ahora que tú dices eso, específicamente, el Ministerio Público dice que en pos de prepararse para este momento, destruyeron documentos que eran probatorios para eso, justamente lo que Nelson dice. ¿Tiene el Ministerio Público la prueba de eso, de que destruyeron documentos? ¿Cómo sabe el Ministerio Público que hubo un documento y fue destruido? ¿Bajo qué argumento legal está estableciendo eso? O sea, por Dios, bueno, hay que ser objetivo también. Y la objetividad se la da el mismo Código Procesal Penal en su artículo 260, que tiene que buscar la prueba a cargo, pero también la que sirvan a descargo en favor y provecho de los justiciables, y lo vamos a hacer mediante proposición de diligencias. Podría de muchísimas maneras darse cuenta el Ministerio Público. Yo que no soy abogado ni analista. Por ejemplo, yo decía en mi comentario que la banquera de allá de la Venezuela, alias 550. Alias 550 fue cancelado casi inmediatamente después de la mención de Girón. Y ahí se sabía qué se estaba haciendo. Y ella estaba consciente de lo que hizo. Es decir, que pudo proceder desde ese momento hasta ahora que la apresaron para tratar de borrar rastro. Pero donde voy es a lo siguiente. La solicitud de medida de coerción se hizo el viernes en la tarde. Yo creo que concomitantemente le entregaron a ustedes la prueba que tiene el Ministerio Público. Sí, ciertamente. Nos la entregaron el sábado. El sábado. La solicitud se hizo el viernes. ¿Y por qué no se la entregaron concomitante? Porque ya ellos la entregaron ya súper tarde. Algunos abogados no estaban en el área.
cuando nos vinieron. ¿Usted tiene conocimiento de que esas pruebas estaban siendo ventiladas en los medios desde el mismo viernes? Bueno, en los medios fue que me di cuenta, pero ya yo... ¿Y usted cree que eso es parte legal o del proceso? ¿El qué? Que antes de ustedes conocerlo ya se esté ventilando en los medios de comunicación. Pero lo que no se filtra o lo que no consiguen los periodistas, ustedes saben que son el cuarto poder. Usted nos concede mucha habilidad. Claro, a los periodistas usted sí. Como muy sano. Mira, abogado. Usted es muy sano, abogado. Usted como muy sano. No, usted no ve mala intención de que eso haya podido filtrarse expresamente. Pero si ustedes lo tenían ya, tenían conocimiento primero que yo, que soy la defensa. Tenían ustedes conocimiento. Ustedes el mismo viernes ya tenían conocimiento de la solicitud de medida. Y nosotros, por lo menos nosotros nos debemos, en este caso al televidente. Lo que pasa es que a ellos no les despertó interés, ni siquiera desde el momento en que el señor Girón lo mencionó. Sí, ahí no. Ese es el detalle. Ahí que no me cuadra, abogado. O sea, sí, por eso yo le hacía la pregunta. Y se lo digo de esta manera, tal y como dice Inés Aispun en su descripción en Diario Libre, yo soy periodista, nada más, pero tampoco nada menos. Entonces es esa la condición que me invita a reflexionar sobre cómo es que los abogados de defensa de un individuo que resulta su nombre mencionado en un tribunal y sobre todo en un caso tan delicado como el caso Coral, pues no les despertó a ustedes algún tipo de duda, qué es lo que está pasando, porque están mencionando a mi cliente, cómo nos ponemos nosotros de alguna manera al corriente de qué es lo que se le está imputando, a eso a lo que yo me refiero. ¿Usted sabe lo que pasa con eso? Pasa que el que nada debe, nada teme. Y de eso se trató. Ustedes tienen certificado todos los pagos al banco, del préstamo, todo bien encuadernado y todo eso. Sí. Pero se han estado moviendo. Pero tú sabes que decía Girón en su alocución, porque lo de Girón fue una alocución. Decía Girón en su discurso que cuando ya se sabía que venía una investigación del Ministerio Público por este tema, porque fueron mencionados a través de medios de comunicación, y los mismos abogados tenían una oficina en el CUSEP y en la oficina particular del grupo para fabricar documentos y destruir otros documentos para no ser identificados y para que se le hiciera más difícil al Ministerio Público poder demostrar la culpabilidad. Hasta eso dijo Girón. Una cosa es lo que diga Girón, porque por lo menos el licenciado Waldo Paulino, que es abogado del ciudadano Juanella Reyes Batista y del ciudadano Franklin Antonio Mataflores, tiene su oficina con domicilio conocido, real y fijo. Abogado Paulino, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Usted ha dicho algo importante, usted ha dicho que no hay persecución política. Eso es cualitativo porque son de las acusaciones que se hacen. Usted dice que su defendido, en este caso el general Boanelle, tiene su conciencia tranquila. Exactamente. Sus papeles en orden. Exactamente. Sí, usted ha dicho cosas importantes aquí. Bueno que tiene la conciencia tranquila y los papeles en orden, porque el proceso es largo. Gracias, abogado. Mientras tanto está trancado. Mientras la conciencia sea tranquila. Bueno. Gracias. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:24 de la mañana. Tal y como comentábamos en la parte inicial de este espacio, en Venezuela se celebraron en la jornada previa elecciones regionales y municipales. Tenemos el gusto de conversar a esta hora de la mañana vía Zoom con Luis Carlos Díaz. Él es un reconocido periodista a quien he tenido la posibilidad de contactar bien temprano y él ha tenido la gentileza de hablar con nosotros porque tanto él como su esposa también, una destacada periodista, Naki Soto, han hecho un interesante análisis que está publicado en su sitio de Patreon. El link se los he compartido a través de mi cuenta en Twitter, ojalá lo puedan leer, pero Luis Carlos está con nosotros esta mañana para hablarnos sobre su perspectiva de lo que ocurrió en la jornada electoral. Luis Carlos, tenemos un mapa de Venezuela teñido de rojo una vez más. Buenos días, amigo. ¿Por qué? Luis Carlos, ¿nos escuchas? Bastante mal, pero aquí estoy. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo. La pregunta, una vez más, tenemos un mapa de Venezuela pintado de rojo casi en su totalidad. En tu análisis junto a Naki, nos decías qué era lo que había ocurrido. ¿Por qué vemos este panorama? Sí, la situación electoral en Venezuela no es típica e igual a la de América Latina.
no estamos hablando de un entorno democrático donde hay posibilidades de competir libremente y además donde hay una suerte de certeza de parte del ciudadano de que estas elecciones no significaban un cambio en la correlación de poder, es decir, no desafiaban al poder, porque son elecciones absolutamente locales. Y locales en Venezuela, es decir, municipal y estatal, significa acceder a puestos del poder ejecutivo que no tienen poder real. Un alcalde y un gobernador en Venezuela no tienen el mismo poder que pueden tener en República Dominicana o en Panamá o en Perú o en Chile. Aquí las competencias de un líder local son mínimas, no tiene acceso a presupuesto, no tiene acceso a hacer obra pública libremente, no tiene un manejo importante del poder y eso cambia, eso afecta muchísimo la capacidad de participación que tiene la gente. Una de las premisas que se ha mantenido durante este tiempo es que el voto ha sido vaciado de significado y en este caso, al no tratarse de una elección presidencial, pues bueno, era muy fácil para el chavismo tratar de controlar variables para que pareciera una elección domesticada. ¿A qué me refiero con domesticada? Participa quien él decide y de hecho hay partidos políticos robados, partidos políticos que tradicionalmente eran opositores como Acción Democrática, Voluntad Popular, COPEI, el partido, incluso partidos de la alianza del chavismo pero que son disidentes, Primero Justicia, el chavismo le arrebató las tarjetas y esas tarjetas electorales se las dio a aliados suyos, aliados nuevos, una suerte como de oposición a la medida. Entonces los opositores que querían participar tenían que usar una tarjeta anexa, una tarjeta que llaman unidad. En paralelo hay candidatos que están inhabilitados o exiliados o con juicios abiertos. Entonces a quienes les quitaron las inhabilitaciones se les vio como, bueno, personas que habían pactado con el poder. Entonces son variables que van modificando el ánimo electoral y eso se tradujo en un 60% de abstención, que es la más alta en los últimos 20 años en elecciones regionales y municipales. Dos cosas. Parece que no se dio ninguna manifestación de unidad opositora, ni siquiera parcial, localmente. Y si eso último que tú dices evidencia que fueron unos comicios trucados, por decirlo de alguna manera. No, porque trucado significaría que yo voto por A y sale la opción B. En este caso se genera tanto nivel de frustración en la población y además que no es por capricho ni nada, sino porque los últimos procesos electorales han sido ilegales, hablo del 2018 y 2020, se hicieron violando la Constitución y por eso no han sido reconocidos por la Unión Europea. Entonces se llega a este terreno y no se puede fingir normalidad. En ese no fingir normalidad, para la oposición es difícil llegar a acuerdos porque es que no hay una estrategia común. Hay quienes quieren seguir presionando en los terrenos de la negociación y el diálogo político y hay quienes dicen, bueno, no, participemos donde sea, como sea, sin condiciones electorales. Poner esos dos grupos a que se pongan de acuerdo es muy difícil. Y no es que no se pongan de acuerdo porque son egoístas, porque son caprichosos. Eso sería un análisis muy sencillo, sino porque de verdad es una situación bastante compleja. Cuando una parte de los políticos dicen participemos sin importar las condiciones, significó, por ejemplo, como en este caso actual, participar sin medios de comunicación masivos. Venezuela no tiene un periódico nacional que se publique todos los días, no existe. Los venezolanos no tenemos prensa, antes teníamos 4 o 5 periódicos nacionales y un montón de diarios regionales. Si eso lo llevas también a televisión y radio, pues casi no tienes espacios libres, no se hacen entrevistas libremente, no se habla de diversidad y pluralidad en medios. Entonces, ¿cómo se iba a hacer una campaña? Recorriendo las calles. En las calles había también gente armada que le disparaba a manifestaciones. Entonces, ese juego de la política no es tan fácil como en un país con democracia. Luis Carlos, quiero finalmente preguntarte, ¿qué pasa ahora? Sobre todo desde la perspectiva de la oposición. ¿Cómo tratar de reconfigurarse de cara a un diálogo que está abierto en México? ¿Y cuáles son las fichas que pueden tener algún tipo de, no solamente credibilidad, sino sobre todo legitimidad para adelantar procesos de negociación, de diálogo o de lo que sea de cara al futuro? Sí, vamos a tener de hecho una competencia de narrativas en ese sentido.
Por ejemplo, Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, ganó el estado Zulia. Eso le da ahora una proyección nacional importante. Entonces, dentro de la estructura del G4, de los principales partidos opositores, van a pedir mayor protagonismo. Eso puede significar presencia mayor en la mesa de negociación en México, que es donde estaba gobierno y oposición tratando de llegar a acuerdos con la mediación de Noruega, y también presencia dentro del gobierno interino, que es una suerte de gobierno paralelo que tiene control de activos en el exterior. Ese es un terreno. El segundo terreno tiene que ver con la renovación política, que suena muy fácil, suena muy bien, denle oportunidad a los actores nuevos, a jóvenes, pero que es muy difícil cuando los partidos internamente han sido perseguidos, hostigados, hay gente que ha sido asesinada, exiliada. Entonces, tratar de darle oportunidades a nuevos rostros cuando los viejos se han comido las verdes y han sido perseguidos y están en la clandestinidad algunos de ellos, también es complejo. Entonces ese es un segundo escenario importante. Y el tercero tiene que ver con, bueno, cómo se participa sin que haya elecciones. Entonces tiene que ver con otro tipo de presión social a la que se le sigue teniendo aprehensión, porque protestar significa, bueno, lo que ya ha revelado los informes de la ONU: torturas, desapariciones, asesinatos extrajudiciales de parte del Estado. Entonces, para los venezolanos que vienen, lo más probable, refugiarse en la vida privada, tratar de resolver económicamente tu vida, y es lo que ha hecho la gente con esta abstención, decir, ya lo político no es mi problema, me voy a dedicar a vivir, y ojo, eso también significa impulsar el flujo migratorio. Más venezolanos seguirán saliendo de Venezuela porque las variables los siguen expulsando del país. Bien, Luis Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas dado esta perspectiva. Insisto en invitar a la audiencia a que lean ese artículo y que publiqué en mi cuenta de Twitter sobre lo que ha ocurrido en la jornada previa, que yo creo que, tal y como ustedes señalan allí, tiene un componente importantísimo en un país sin Estado de Derecho, en un país donde el poder tiene secuestradas a todas las instituciones democráticas. Me refiero a sistema de justicia, me refiero a Fiscalía General de la República, me refiero a Fuerza Armada. En fin, te agradezco de verdad, Luis Carlos, que hayas tenido este tiempo, este espacio. Saludos a Naki y un abrazo para todos ustedes en Caracas. Mi abrazo cariñoso. Muchísimas gracias. A la orden en @LuisCarlos en Twitter. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Carlos. Tiene mucha claridad en el pensamiento, fundamentalmente. Sí, y yo creo que las pasiones. Fundamentalmente en la perspectiva. No sé, a mí me preocupa mucho la situación de la oposición en Venezuela. Me preocupa mucho que es una oposición dividida, dispersa, con muchos protagonistas. Y eso a la postre favorece al poder, a Maduro, al chavismo en este caso. Entonces yo creo que quizás lo primero que habría que hacer es despojarse de ambiciones personales y de intereses. Debiera haber una unidad opositora general. Pero yo tengo la experiencia de aquí, de República Dominicana, fueron como 6 rondas de negociación en la Cancillería, la mayoría de las cuales la encabezó el presidente Medina, y tuvieron a un tris de un gran acuerdo, que era un primer paso, pero fue la propia oposición la que hizo fracasar esos acuerdos. Yo ahí difiero. No sé en qué parará. No creo que haya sido necesariamente la oposición. Bueno, no necesariamente, no le echa la culpa a toda la oposición, pero estábamos a la puerta de un gran acuerdo para poder avanzar en Venezuela. Vamos a ver México en qué parará la cosa, caballero. Probablemente, y lo dice nuestro entrevistado, ahora con los resultados parciales haya alguna fuerza que puedan tener una mayor participación. Pero deseémosle bien a la oposición. Yo te decía a ti, ¿cómo que se llama el dramaturgo Junior? Junior, creo que es Ramírez. No, García. Es de acá. Junior García, que está en España. Junior García, el dramaturgo, en el caso de Cuba. Lo presentaron como, ahí está la gran figura, la oposición, y mucha gente sin soluciones. El hombre está en Madrid dándose la buena vida. Sí, pero yo creo que ahí no hay... No, es un ejemplo arbitrario. Yo lo digo en cuanto a la oposición a un régimen de fuerza, dictatorial, intolerante, como tú quieras llamarle. ¿Entiendes? Una oposición inteligente
puede ir ganando terreno tanto en Cuba como en Venezuela. Yo le decía ayer a alguien que me consultaba sobre la actuación de la oposición, que Luis Carlos bien señalaba, difícil es considerar que el accionar político desde la perspectiva del chantaje, de la extorsión, del secuestro, de la limitación de derechos fundamentales, de la delimitación de derechos políticos, la va a tener fácil. Pero sí hay algo en lo que la oposición venezolana durante tantos años no ha logrado definitivamente tener éxito, es en el único objetivo que se han planteado de manera conjunta, que es sacar del poder al chavismo, a la dictadura chavista. Eso evidentemente hace que en la población se cree esa sensación de la que nos hablaba Luis Carlos, que es ese espíritu de que ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué? Mejor resuelvo mi situación personal adentro o afuera de Venezuela. Pero definitivamente es un país sin medios de comunicación masiva, una migración de 6 millones de personas y yo creo que, y sobre todo lo veía en un comentario de un querido amigo periodista, también venezolano, Víctor Amaya, que no hay una sola explicación en los conflictos políticos, hay muchas explicaciones, tela para cortar. Hay que aprovechar el Black Friday, la gente se vuelca para allá y hasta el pre-Black Friday, ¿entiendes? Sí, del pre. Ayer los hijos míos y nietos estuvieron aprovechando una oferta ahí. ¿Te pidieron la tarjeta de crédito? Con una tarjeta y un programa de que un 20% menos, ellos se fueron para allá. Qué bueno. Yo creo que es un aprovechamiento. Nelson, no se presta la tarjeta de crédito en la semana de Black Friday. A los hijos suyos usted le dice, la semana que viene te la presto, esta no. Ellos usan la de ellos y después, bueno, después te piden la tuya. Señores, pero el que sabe de eso, de aprovechar ese tipo de ocasión en que la gente se vuelca a comprar y le venden muchas cosas, le ofertan muchas cosas, es Diego Sosa Sosa. Aprovechemos el Black Friday, Diego Sosa. Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo creo que allá hay un error. Eso de prestarla la semana que viene es más peligroso todavía porque ahí viene el Cyber Monday y toda la semana. Ay. Pues no imagínate lo que pasa en el post. Pues no se la prestamos la que viene tampoco. La tarjeta de crédito no se presta, eso es como el dinero. Usted lo presta solamente si está dispuesto a perderlo. Bueno, ¿tú tienes muchachos? ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Son grandes. Por eso. Exacto, por eso. La trampa, Diego, yo tengo una que la pasa y dice que no requiere firma. Ay. Ese es terrible. Esa sí me está perjudicando a mí. Cuéntanos, Diego. Porque Nelsito se llama igual que yo, Nelson Rodríguez. Esa es la de débito. Y no requiere firma. Exactamente, la de débito. La de débito. Pero, Diego Sosa, vamos a dejarte que tú nos expliques cómo aprovechar el Black Friday. Sí, porque hay que aprovecharlo. El Black Friday, el Monday ese que viene ahí, que es de cyber, o sea que es a través de la red, etcétera. En realidad es tiempo de compras, es tiempo de que el que vende sabe muy bien que hace su agosto, pero en noviembre. La idea es vender más porque la gente está un poco más activa en este tiempo. Y una de las cosas que ha pasado últimamente es que como vienen en diciembre y nos pagan un aguinaldo, la gente cuenta con ese dinero para usarlo ahora. Lo que yo digo es que tenemos que tener en cuenta dos partes principales, dos áreas principales, dos puntos principales. Uno es, lo necesito, porque si yo ando buscando una nevera, ya necesito la nevera desde hace un tiempo. Sí, voy a aprovechar el Black Friday, voy a aprovechar que están los descuentos, voy a aprovechar que el banco de la tarjeta que yo tengo me da un porcentaje, me devuelve no sé qué. Todo eso es aprovecharlo, pero al que no le gusta aguacate y encuentra aguacate a mitad de precio, ¿ahorra cuando compra aguacate y se le pierden en la casa? No ahorra, solamente gastó de más. Por eso, si usted no está necesitando un artículo porque está en descuento, no es que es una buena oportunidad, no es una oferta, usted no está ganando dinero, sino que está gastando de más. Lo primero es, yo tengo el dinero para hacerle frente a ese, perdón, eso era lo segundo. Lo primero es, yo necesito el bien. Lo segundo, yo tengo el dinero para hacerle frente a esa compra. Y ahí, como decía hace un momentico, hay gente que dice, wow, pero yo lo pago con el aguinaldo, con lo que me va a entrar en el mes de diciembre, que es un dinero que entra extra y que yo lo uso para eso, ya cuento con eso. Pero ¿para qué le dan el aguinaldo a uno? Para los gastos extras de diciembre, no los de noviembre. Y ahí vienen los gastos extras de diciembre. ¿Y con qué le hacemos frente? Con
enero, financiamiento de tarjeta de crédito. Y ahí comenzamos el año mal endeudados, porque ahí en abril, que va a ser el año que viene, Semana Santa, entonces buscamos un dinero para limpiar la tarjeta. ¿De dónde vino todo ese dinero que pagué de más? Del Black Friday mal comprado. Si yo no tengo la necesidad y no tengo el dinero para hacerle frente, mucho menos debería yo comprar creyendo que estoy aprovechando algo. No sé si me doy a entender hasta aquí. Perfectamente, ni más ni menos. No se compra con lo que usted no tiene en la mano. Exactamente. No tiene que tenerlo en la mano, pero por lo menos tiene que asignarlo en el presupuesto. Decir, bueno, yo de aquí a tantos meses voy a tener el dinero o voy a tomar un préstamo, me sale más barato tomar un préstamo y pagarlo, o pagar con la tarjeta, después pagar con el préstamo o buscar los ahorros que tengo, etcétera, y aprovechar ese 15, 20, 30, hasta 50% de descuento, pero siempre y cuando yo necesite el bien. Diego, ¿y cuál sería la mejor manera de aprovechar lo que tú llamas aguinaldo? Creo que es el doble sueldo. El doble sueldo. Sí. O el sueldo 13, aguinaldo. Ese aguinaldo, yo creo que le han cambiado el nombre ya, pero en muchos países todavía le dicen aguinaldo. Ese sueldo 13, la mejor forma de aprovecharlo es la mitad, usted lo guarda. Lo guarda porque enero va a ser caro. Enero uno se desborda en la compra de diciembre con la tarjeta de crédito. Cuando llega enero, no hay suficiente dinero con el cobro que uno hace el día 15 o el día 30 de diciembre o el día que sea. No hay suficiente dinero para hacerle frente al pago de la tarjeta. Por lo tanto, debe guardarlo eso. Y estoy hablando para la persona que no lo tiene ya comprometido, porque en República Dominicana se usa mucho que ya desde abril, mayo, junio, julio, muchas personas comprometen ese aguinaldo dándole la potestad de recibirlo a otra persona y ellos cobran por adelantado. O sea, si yo voy a conseguir 10,000 pesos de aguinaldo, recibo 5,000 en julio y cuando cobro ya le pertenece a otro. Y a veces es solamente porque ese dinero está ahí, porque tengo la oportunidad de conseguirlo. ¿Y qué hago con él? Bueno, cosas que muchas veces no son tan buenas. Eso es el plan B que tiene mucha gente, porque tengo un plan B, no desarrollo bien el plan A. Y ahí viene esto de que, ¿qué hago con ese 13º salario? Una parte guardarla, la otra parte disfrutarla, salir de deudas, disfrutarla, porque para eso nosotros trabajamos. Y el mes de comiembre o bebiembre, cualquiera de los dos que usted le quiera decir, se come y se bebe más, se disfruta más. Y es un mes que hay que pasarlo bien, pero mucho cuidado con el COVID. Mire cómo estamos aquí en Alemania, bueno, en toda Europa, en Austria, donde vive mi hijo, están en lockdown por 10 días y aparentemente serán 20, porque se pasaron de contentos. Aquí en Alemania tenemos una cantidad de personas en la unidad de cuidados intensivos enorme, y si los relacionamos eso con las personas que no están vacunadas, es extremadamente enorme y se espera que se duplique en las próximas 2 semanas. Y no hay camas suficientes en el sur de Baviera, en el sur de Alemania, en Baviera, quedan 20 camas. En toda Baviera quedan 20 camas. Usted puede imaginar lo que es eso, que una persona tiene un accidente de automóvil y no pueden llevarlo a cuidados intensivos. Diego Sosa, se acaba noviembre y se acaba el año. ¿Ya la agenda tuya terminó o quedan algunas actividades? Quedan actividades. Esta semana estamos, creo que el miércoles estamos con la Superintendencia de Bancos en Instagram. Estaremos haciendo un Insta Live creo que me toca a mí hablar de la parte de la imagen crediticia. El mes que viene, el día 7, tenemos otro webinar sobre el presupuesto, y tengo muchas cosas de las empresas que están ahora apuradas por darle informaciones a sus empleados, a sus colaboradores, para que utilicen bien el dinero, principalmente este dinero del aguinaldo que van a recibir. Bueno, feliz aguinaldo, Diego. Cuídate, amigo. Diego Sosa en las redes me pueden encontrar y ahí verán todas las informaciones. Diego Sosa. Hasta el lunes.